muchas gracias por estar hoy aquí. De verdad es que estamos muy contentos porque es el último día del Cortos Lab y nos parecía muy interesante también cerrar el laboratorio y bueno, todas las actividades de SG Pro, que es nuestra sección de industria del Festival Cortos en Grande, con un conversatorio con Marcela Sastibáñez y con Macarena de Shortfilm Lab y bueno, Marce que es de Prisma, ya se los voy a presentar con más detalle para que la conozcan. Pero bueno, un tema que nos interesa mucho desde el festival, que es justamente la distribución. Sabemos y siempre nos escriben que necesitan más información de este tema, no es un tema que se discuta mucho en las escuelas de cine. Eh, yo intenté hace 2 días darles como una introducción y unas pinceladas al tema de, bueno, más de marketing puro y duro, y luego ya más aplicado al cine y a los cortos. Y así que, bueno, este cierre también tiene sentido hablar un poco de la circulación y no solo de la ruta de festivales, sino también otras opciones que hay que básicamente autogestionar, pero que también son posibilidades. Eh, bueno, les presento a Marcela. Marcela es, bueno, destacada productora chilena, estuvo nominada a los Oscars y a muchos premios con El Agente Topo y también produce obras de destacados directores, no solo de Maite Alberdi, sino también de Nicolás Molina. Es la directora de industria del Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOX, y también es docente de la Universidad Católica de Chile, donde lidera el proyecto de Prisma Distribución. Hola, Marce. Hola, gracias José por la invitación, por la oportunidad. Ahí después puedo contar un poquito más en lo específico que es Prisma para entender más eso, pero nada, feliz de estar acá. Súper. Y bueno, Macarena Herrera Bravo, que es del Shortfilm Lab, que es productora de cortometraje Monstruo Dios, que fue ganador de la mención especial del jurado en la competencia oficial de Cannes en 2019. Trabaja en la producción, la comunicación y curaduría de festivales de cine, de música y artes performáticas. Fue productora general del BAL, que es el Buenos Aires Lab, la productora de desarrollos y proyectos de coproducción del BAFICI y se desempeñó como directora de comunicación del Ministerio de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Desde el 2020 programa los eventos de formación del European Film Festival en Argentina y codirige junto a Facundo Lema el laboratorio de distribución de Shortfilm Lab. Bienvenida, Bueno, Mac. hola, ¿qué tal? Gracias José y Juanjo por la invitación. ¿Qué tal? Qué bueno. Oye, yo bueno, también decirles que el Festival Cortos en Grande se hace gracias a... No, tenemos el apoyo del financiamiento del Fondo Audiovisual 2020 del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile, y también contamos con el apoyo del Centro Cultural GAM, Latam Cinema, Fábrica de Medios y Filmo Estudio, que es la empresa que les he comentado que nos da un premio increíble para el Cortos Lab, el Cortos en Progreso. Y bueno, agradecer también a la Fundación VIART y a Balmaceda Arte Joven, que son nuestras casas y que donde los equipos tanto de comunicaciones, programación, se unen en uno solo y hacen posible también. Hay muchísima gente que trabaja detrás de todo esto que no está aquí hoy, pero que les agradecemos todo el trabajo que han venido haciendo desde el 2020. Pues nada, empezamos ahora sí el conversatorio. Disculpen esta larga introducción. Eh, yo creo que primero también podríamos justamente empezar contando como de sus iniciativas, ¿no? ¿Qué hace cada una? Y de ahí partimos un poco hablando más en general de la distribución y circulación. ¿Quieres, Marce? ¿Empieza tú? Ya, empiezo yo. Bueno, bueno, hace 2 años empecé a ser profesora en dirección audiovisual en la Católica y desde la universidad
surgió una necesidad desde la universidad y desde los alumnos, que pasaba mucho que muchos como que hacían sus cortometrajes y se quedaban en discos duros que después no sabían qué hacer con esto y como que no sabían cómo hacerlo circular, los mandaban a cualquier festival, quedaban en festivales y después perdían otra oportunidad y había como una sensación de que nadie sabía muy bien qué hacer con estas obras y que eran muy buenas y que estaban ahí como medio desperdiciadas. Entonces, la universidad me dijo si es que como quería, si se me ocurría una idea de algo. Entonces, ahí yo lo que hice es que abrí una convocatoria para estudiantes para que vinieran a ser practicantes conmigo y armamos un grupo que en ese momento éramos 10, era yo con 9 estudiantes, y durante 6 meses investigamos mucho el mundo como de la distribución de cortometrajes, vimos qué hacían detrás de las universidades, cómo se podían hacer circular, cuáles eran los festivales, cuál era como qué habían hecho otros cortos que podíamos hacer nosotros, y después de esos 6 meses diseñamos esta distribuidora que se abrió el año pasado, empezamos en marzo, fue nuestro como marcha blanca, hicimos una convocatoria, llegaron 20 cortos, ahora solamente funcionamos con cortos de la universidad, pero llegaron 20 cortos, con un jurado externo elegimos 10 cortos, y lo que hemos estado haciendo todo el año pasado es la creación de esta distribuidora. Le pusimos nombre, se llama Prisma, pueden revisar la página, prismadistribución.cl, y básicamente ha sido un año de aprendizaje, de entender cómo se distribuyen cortos. No somos expertos y nos hemos equivocado en hartas cosas, les puedo contar también en qué cosas hemos fallado y qué cosas han resultado, pero básicamente lo que hacemos es con este staff de estudiantes, hemos armado como una ruta pensada para cada uno de estos 10 cortos. Los 10 cortos son muy distintos, de distintos géneros, distintas temáticas, distintos equipos realizadores, y un poco el plan que hicimos fue... no sé, como sacarle la foto a cada uno, trabajar con los equipos y trabajar con el staff de Prisma, diseñar una ruta de festivales, armar las postulaciones, armar todos los paquetes de como contenidos, de cómo se tiene que postular, terminar bien estos cortos, y ahí nos hemos lanzado y llevamos un año entero como trabajando, y después tenemos otras ventanas que de a poco hemos estado como ampliando, hemos abierto, también hacemos como actividades aparte para enseñar a la comunidad sobre distribución de cortos. El año pasado hicimos nuestro primer encuentro donde invitamos a 3 realizadores de cortos que ahora se llamaba Cortos que dan para largo, vino el Diego Céspedes, la Claudia Quimilla y el Cristóbal León, que eran realizadores que en el fondo sus cortos catapultaron sus carreras. Hicimos un encuentro, entonces en el fondo tratamos de hacer otras cosas también aparte de la distribución de los cortos, y ahora este nuevo año, bueno, se abre la nueva convocatoria, que vamos a ver qué nuevos cortos nos llegan, y además vamos a empezar una nueva área de distribución en lugares alternativos, que no sean solamente festivales. Entonces estamos empezando a investigar, por ejemplo, juntas de vecinos, no sé, jardines infantiles, lugares, centros culturales, lugares alternativos de distribución, y vamos a tratar de diseñar rutas de distribución alternativas para todo este segundo año. Ese es uno de nuestros desafíos. Pero ese es el proyecto Prisma y lo pueden conocer en la página web, y después podemos hablar un poquito más. Pero eso es mi experiencia en el mundo de distribución de cortometraje. Eso. ¿Entiendo? Súper. Pitch, increíble. Genial. Check. ¿Cuánto trabajo, Marce? Bueno, José, voy adelante. Por favor, adelante. Está muteada, Maca. Ay, perdón, ahí está. Ahí digo, mandé el link, igual es lo único que hice. Dije que iba a mandar el link. Listo, mi proyecto se llama The Short Film Lab. Es diferente, bastante distinto a lo que hace Marce en Prisma, porque el laboratorio es justamente un espacio de formación y no distribuimos cortos, no nos dedicamos a eso. Mi experiencia en la distribución de cortos es habiendo distribuido mi propio corto, que es el que mencionó José, que se llama Monstruo Dios, y en realidad a partir de la distribución de ese cortometraje, que fue muy compleja porque la anotamos al Festival de Cannes pensando que cuando nos dijeran que no en el mejor festival del mundo, ahí nos íbamos a sentar a pensar la distribución. Fue como bueno, anotemos acá y después vemos.
y de golpe nos dijeron que sí, y se nos vino encima todo y fue un torbellino. Entonces, de todos los errores que cometimos con Facundo Lema, mi socio, en la distribución de ese corto, es que un día nos sentamos y dijimos, hey, todo esto lo tendríamos que haber sabido de antes. Estudiamos en la Universidad de Buenos Aires, 8 años de carrera, y no sabíamos estas cosas, no puede ser. Entonces, aprovechamos la pandemia y la cuarentena obligatoria en Buenos Aires, que duró como 8 meses, y creamos este laboratorio en el que la idea es usar nuestra experiencia habiendo trabajado en festivales de cine y en el VAL, que es esta plataforma de desarrollos, es un laboratorio pero de largos. Tomamos toda nuestra experiencia anterior y todos esos errores que habíamos cometido y salimos a buscar a quienes sabían estas cosas o tenían respuestas a nuestras preguntas para poder ayudar a otras personas. Entonces en el laboratorio es eso, tiene 2 partes, una es abierta al público, todo sucede en abril, damos charlas abiertas al público, la idea es capacitar y como iluminar el camino de la distribución para todas las personas que tienen cortometrajes que no saben qué hacer con ellos, sobre todo considerando que en todas las escuelas de cine se producen un montón de cortos, y la mayoría quedan en eso, en el corto que hiciste para tal materia, para tal currícula, y quedan ahí. Y por otro lado, abrimos una convocatoria que está abierta en este momento, en la que recibimos cortos de hasta 20 minutos, que pueden estar en WIP o terminados, pero no tienen que haber sido estrenados, porque esos son los cortos que participan del laboratorio, y organizamos también en abril actividades de formación y de networking, donde reunimos también a estas personas que saben del tema con 10 proyectos que seleccionamos, con directores, directoras y productoras de esos cortos, y tienen capacitaciones sobre temas puntuales que para nosotros fueron clave. Ese es como bien fundamental, tal error que cometimos, metimos capacitación sobre eso porque son como los básicos para nosotros. Entonces, capacitaciones puntuales y unas reuniones con programadores de Festival de Locarno, de Dresden, de distintos festivales, sobre todo europeos. Aparte, cada corto seleccionado tiene 2 tutorías personalizadas, solo directora o director y productora-productor sentados uno a uno con el coordinador del área de industria del Festival de Cannes. O sea, todo esto es también como lo conocimos en la distribución de nuestro corto, lo invitamos, le gustó el proyecto, vino, o sea, todo es a partir de Monstruo Dios. Entonces se reúnen con Florian Fernández, y Florian, como habiendo visto los cortos antes, les ayuda a pensar un posible plan de distribución. Entonces tiene una reunión de 40 minutos y después Florian les hace una devolución de un Word larguísimo con un montón de ideas sobre la película y les entrega un Excel con un listado de festivales en los que él cree que podría funcionar ese corto. Y la otra asesoría, que también es personalizada, la vamos adaptando según la película que elegimos. Entonces, en principio es una asesoría creativa, pero quizás queda un corto que vemos que necesita más algo de montaje, u otro que necesita un compositor de música, porque le falta trabajar más eso. Entonces vamos convocando a los tutores correspondientes según la película. Ese es como un general de qué es The Short Film Lab. Les repito, por si les interesa y tienen cortos también en esa instancia, que la convocatoria está abierta hasta el 31 de enero, y que nosotros, o sea, yo particularmente no sé mucho de distribución en sí, sino lo que fui aprendiendo de juntarme con la gente que sabe, y les puedo hablar mucho de los problemas que tuve con Monstruo Dios y cómo los fuimos resolviendo. Bueno, esa es Una la base. pregunta. Es- es- José, perdón, sí, ¿puedo hacer una adelante. pregunta? Sí. ¿Va a ser online o es físico este año ese laboratorio, Macarena? No, muy buena pregunta, Picho García, muchas gracias. Gracias. Es un laboratorio virtual. Recibimos proyectos hablados en español, y como nació en pandemia, pero además, porque o sea, Facundo y yo trabajamos durante 10 años en Bafisi y Mar del Plata, que son entre los dos, no 10 años, que son los festivales más grandes de Argentina, y estábamos cansados de ver siempre a la misma gente. Entonces, también surgió un poco por la necesidad de federalizar en un país tan grande y poder traer y permitir que participen otras personas que no son las que están en la capital, y lo aprovechamos, y la selección del año pasado tuvo gente, de hecho participó más gente de México que de Argentina, por ejemplo. O sea que viene por ahí, va a ser virtual y creo que va a seguir siendo virtual por varios años más. Es que yo creo que bueno, nosotros aquí también tenemos personas de más de 10 países de Iberoamérica,
desde España hasta México, y en verdad también es primera vez que lo hacemos iberoamericano. Y es algo que no nos gustaría perder cuando también el Corto Slab vuelva a ser presencial. Entonces yo creo que, las actividades de industria en general. Así que yo creo que lo híbrido también es como interesante, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Como que también te abre una oportunidad de que no quieres perder, que es poder llegar a otra gente también de, como dices tú, de otros países, pero también de otras provincias, ¿no? Ayer hablábamos lo importante de la provincia, de la gente de regiones, como dicen en Chile, o el interior, o como se le diga, ¿no? Como en sus países, que es como este acceso a la información también se necesita en todos lados, y no dejen de postular de verdad si tienen un corto que no haya sido distribuido al Short Film Lab, porque Florian es una de las personas que más conoce de corto, es súper generoso, es increíble, así que de verdad como tutor lo recomiendo muchísimo. Aparte de todo lo que hacen en el Short Film Lab, creo que también solamente por eso ya vale la pena, así que no dejen de postular. Y en cuanto a Prisma, pues que ojalá todas las universidades asumieran el tema de la distribución como lo está haciendo la Católica, y que lo tomen también como responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces es como, no, esa es responsabilidad del estudiante o del que ya se graduó o el que, tal, el que está empezando, pero en verdad es como se puede hacer mucho más desde las escuelas de cine, porque es una parte de la cadena de producción del audiovisual, la distribución, no está fuera. Entonces como que dejarla a un lado también tiene mucho... es una pena porque no, bueno, ojalá no hiciera falta también este laboratorio, este conversatorio o este taller, ¿no? Pero bueno, yo tengo una pregunta justamente que es como para empezar por la cadena de producción, lo más básico. Es como si creen que hay algunos elementos o acciones que se pueden hacer desde el desarrollo del proyecto. Porque aquí también tenemos personas que están desarrollando sus proyectos, hay otros que ya los tienen listos, pero sí de su experiencia, ¿qué han podido apreciar? Va a llamarse. Voy yo, bueno, es que Dale, me dale. parece que desde mi experiencia yo empecé en el fondo con cortos que ya estaban listos, entonces no he tenido la oportunidad de hacerlo, y algo que estamos haciendo ahora mucho es que estamos haciendo en el fondo charlas sobre distribución en los talleres, para desde ya meter la importancia. Entonces, cosas básicas, creo que acá Maca se maneja más porque lo hemos hablado, pero yo creo que, bueno, creo que lo primero es saber, en el fondo, tener muy claro desde que estaba haciendo el corto que esta etapa se viene. Entonces, como que creo que eso es muy importante, que muchas veces la gente, en el fondo, hace el corto para solo terminar el corto sin tener noción de que después es importante distribuirlo. Y después, me acuerdo que hablábamos la otra vez, no sé, en otro conversatorio, que en el fondo, si es que uno tiene como un objetivo específico de qué es lo que quiere hacer con este corto o el tipo de festival, uno podría incluso ser estratégico y desde el momento del desarrollo ya tener eso pensado y poder un poco pautear el tipo de corto que quieres hacer, pero eso es como mucho antes, y quiero algo que hablamos, es como cuál es el objetivo que tú quieres con este corto. Entonces, una vez en el fondo entendiendo ese objetivo, ahí uno puede trazar estas rutas más específicas. Y claro, si tu objetivo es, por ejemplo, posicionarlo en algún festival, si es que uno quisiera ser estratégico, podría de una analizar la curatoría de ese festival, ver el tipo y también entender si tu festival, o sea, si tu corto va a encajar con ese. Entonces, creo que, claro, que lo que primero hay que tener es bastante claro cuáles son tus objetivos con este corto, y eso de todas maneras va a ayudar a entender mejor cuáles son tus objetivos en cuanto a la distribución. Después como más en cuanto a objetivos, y eso es lo que dice Marce. Yo no pensaría, no sé, si tu sueño es que esta película quede en un festival que suele programar cortos en los que hay actores conocidos, bueno, lo tenés que tener en cuenta también desde el comienzo, ¿no? Si vas a trabajar con tu prima actriz o si vas a contratar una actriz que es más o menos conocida. Como que son decisiones por ahí más de producción o algunas de realización que impactan después. Sí, a lo que dice Marce de los objetivos, no, como cuando uno se da cuáles son los objetivos de la distribución de la película, si querés con esa película, lo que charlamos varias veces, viajar por el mundo, si querés hacer plata, si querés hacerte súper conocido, o sea, son distintos tipos de objetivos que te van a llevar a distintas estrategias de distribución.
no pensaría mi corto para hacer un corto estilo Berlín o un corto estilo Cannes, porque eso también se nota después, y eso sí, hablando con un montón de programadores y programadoras, nos dicen que se nota. Y además después ese año cambia la dirección artística del festival y buscan otra cosa, y tu corto no es más estilo Berlín. Entonces no lo pensaría así tan explícitamente como para un festival. Sí, lo de la música lo hemos visto que también es algo súper importante que a lo mejor se deja para el final, pero por lo menos también si tienes un guión donde tienes un track o una música específica también y luego no la consigues, también eso influye muchísimo. Ayer hablábamos también de decisiones de casting en el caso de ficción, ¿no? Como que si tú obviamente quieres que todas las decisiones sean por lo menos pensadas, ¿no? Y que tengas como coherencia entre lo que tienes como proyecto y lo que quieres lograr al final, ¿no? Otra cosita pequeña, pero de lo que hablaban también en el fondo, aparte de la música, creo que esto es para siempre, tener todos los permisos firmados de todas las personas, las locaciones, Claro. los usos de imagen, todas esas cosas. Uno cree que a mí como estudiante yo nunca hice nada de eso, y creo que es súper importante tenerlo porque es verdad que después te van a pedir todo si es que uno llega a vender. Y la otra cosa que no solo para cortos, para todo, es como un típico consejo que te dan, pero aprovecha de sacar fotos en set, sacar fotos fijas, y también cuando están todos tus equipos reunidos, aprovecha y saca una foto para el afiche, porque también esa oportunidad no se va a poder, y uno siempre termina con el problema de que hace un afiche de cualquier cosa, de un frame de la película que te sobró, y si estás en ese momento y puedes aprovechar, como son cositas que te sirven, o sea, que después para cuando uno haga un largo o una serie o lo que sea, siempre son cosas importantes de considerar. Eso. Sí, perdón, José, sumo algo más, que esto desde la instancia del desarrollo también se puede participar en mercados y en otros tipos de laboratorios, entonces también eso es para tener en cuenta, que son cosas que impactan en la distribución, que por ahí en el desarrollo participar de un laboratorio de escritura, como son todas cosas que después suman, esos loguitos que uno le va poniendo a la película o a la ficha de la película, suman también a la carta de presentación después. Sí, hablábamos también como de la importancia de ir participando en festivales activamente, no solo cuando tengas un corto, cuando el corto esté listo, sino como si hay un festival en tu ciudad, ir, conocer, decir, estoy armando un corto, estoy haciendo esto, porque al final también es como vas dando a conocer el proyecto. Y ahora el tema de redes sociales, lo que decía Marce de las fotos, de rodaje, hasta un making of, ¿no? Como que cada vez hay más necesidad de contenidos y todo lo que hagas y todo lo que puedas hacer en foto, en video, en materiales de difusión suma un montón de... Sí, seguro. Sí, eso de Y ir a bueno, los festivales es súper importante. sí, y ver cortos también, Total. importantísimo. También, eso es como la parte de desarrollo, pero si hay alguna etapa o un momento en donde empieza la distribución de un corto, ¿cuál sería? Sí, a ver, Marce, no sé si estás de acuerdo. Yo considero que o sea, durante toda la etapa de desarrollo hay que tenerlo en cuenta, en la etapa de producción y ya durante la post, una tiene que empezar a sentarse a definir esos objetivos, como nosotros en el laboratorio ordenamos como una especie de pasos para la distribución de un corto, y el primero es definir cuáles son tus objetivos en la distribución, que son distintos a los objetivos con los que hiciste la película. O sea, si por ahí hiciste una película porque querés instalar un tema, o porque querías hacer un homenaje a tu abuela, o porque tenías ganas de rodar en una casa antigua que tiene un amigo, y como que eso pasa y son distintas las motivaciones por las que la haces. Después para la distribución, ahí justo veo que preguntan, y es una muy buena pregunta en el chat, como uno se pone objetivos concretos, esto, quiero hacer dinero, quiero viajar, quiero conocer gente, quiero que me conozcan para conseguir cosas para mi próximo corto o mi próximo largo. Quiero ganar prestigio, que es algo muy discutido, que es el prestigio. Como pueden ser distintos objetivos, pero siempre va a haber uno que mate a los demás, porque
y te va a definir todos los otros pasos, porque si vos tenés después que decidir entre ir a un festival que te paga pasaje, que no tiene área de industria, y es un festival general de largos y cortos con una sección pequeña de cortos, y tu próximo proyecto es un corto, y tenés sino para ir a un festival que sí tiene área de industria, que no te paga pasaje, puedes participar del área de industria virtual, y es un festival full de cortos. Bueno, si tu objetivo es viajar por el mundo, vas a ir al que te paga pasaje. Si tu objetivo es conseguir contactos para tu próxima película, que es un corto, vas a ir al que virtualmente te puede permitir hacer más contactos para tu próximo corto. Si tu objetivo es ganar dinero, ninguno de los dos te da dinero, vas a evaluar si te sirve más para tu objetivo del dinero, que te paguen un pasaje, o la posibilidad de conseguir dinero en un área de industria. Entonces, como sí o sí va a haber uno de esos objetivos que mate a los demás y que determine el resto de las decisiones. Eso es algo que para mí que es como el punto inicial de la distribución. Marce, ¿quieres agregar algo? No, estoy súper de acuerdo, o sea, como que siento que sí, no, es eso, o sea, no sumaría como que es eso. Sí, además se nos adelantaron a la pregunta de los objetivos, pero muy bien porque yo creo que es como, también es eso, ¿no? Como partes Obvio, y y creo, sí, perdón, dime. que lo que sí es que también esos objetivos van a ir cambiando en el camino, porque obviamente uno empieza como con este sueño ideal, pero después empiezan a llegar los no, que es como prepárense porque los no abundan, o sea, lo que le pasó a la Maca de Cane, es como, no es tan común que eso ocurra, yo ahora con los 10 cortos ha sido el festival del no, y es súper frustrante y es difícil, y también tus objetivos van cambiando, entonces en un inicio era como, mi objetivo es viajar, y después mi objetivo es como ya estrenar donde se pueda, entonces también uno como que va a ir también a medida que va pasando el tiempo, puede ir como reenfocando esos objetivos y haciéndolos realistas. Y también muchas veces pasa que también en el fondo uno se plantea el objetivo, pero también hay que conocer muy bien tu obra, porque también uno de repente no se puede plantear objetivos que no tienen que ver con el corto que uno tiene, porque uno se puede, claro, mi objetivo es viajar por el mundo, pero no sé, tu corto objetivamente no va a quedar en ese festival y quizás no tienes que pensar tanto en un circuito internacional y quizás enfocarte en un buen circuito nacional que te va a ayudar a posicionarte nacionalmente. Entonces también es como que no es solo conocer los objetivos, sino que también conocer bien tu obra para plantearte bien los objetivos, yo creo. Eso. Totalmente. Sí, hablamos un poco de la honestidad y de la realidad de lo que tienes, ¿no? De como que al final no está mal tampoco cuando eres estudiante o cuando estás empezando que tu corto haga un recorrido por festivales de algún tipo que no sea clase A, ¿no? O sea, como más bien hay un montón de festivales que también lo que decían, que quizás te va a tratar mejor o tú lo vas a aprovechar más que otros festivales, ¿no? Entonces siempre está en el imaginario grandes nombres de festivales, pero esto tampoco significa que tu corto no se pueda vender mucho, que no pueda también tener un recorrido impresionante, ¿no? Y que cada vez es más difícil quedar. O sea, es lo que dice Marce, que la frustración es muy difícil. O sea, todos los programadores nos dicen, me llegan 5.000 cortos en un año, tengo que escoger 10. O sea, normalmente también son competencias muy pequeñas, 10, 12 cortos, ¿no? Entonces, imagínense llegar ahí y poder estar entre los seleccionados. O sea, Sí, es como los festivales más grandes seleccionan como entre un 1 y un 3% de los cortos que se anotaron a las convocatorias. Y por esos festivales europeos que todos como sueñan, todos sueñan quedar seleccionados, no es tan fácil. Tal cual, y perdón, José, como una cosa de lo que dijiste recién, no está mal tampoco cuando dejas de ser estudiante, como que no hacer un recorrido en festivales clase A, como que una pasa de ser una flamante estudiante de cine a ser una mediocre cineasta recién recibida. Es como, no es que hay un clic y cambia algo que de golpe, bueno, está bien y conformarte. Digo, es esto que decían los dos, ser honesta con mi corto y ver, bueno, qué festivales puedo ir. Pantallas hay 1.000.000. O sea, puedes hacer un recorrido por todos los festivales del Medio Oriente, por los de tu país, por los festivales de nichos, como que hay
hay pantallas. El tema es que es un retrabajo, como dijo Marcia al principio, que hacen en Prisma, encontrar la pantalla adecuada para la película. Y ahí yo también tengo como una reflexión sobre los objetivos, ¿no? Porque muchas veces también son, o sea, son objetivos que hay que acordar, ¿no? Porque uno de los objetivos son del productor o la productora, los objetivos del director o la directora. O sea, como que igual hay que hacer algo consensuado en el equipo y que, porque muchas veces es el director el que tiene en mente un festival o la directora y también, o el productor y la productora tienen otro, ¿no? Es como mantener esa comunicación para que estén todos remando hacia el mismo lugar. Oye, manito levantada. Ajá. ¿Dónde? ¿El Nico? Hola, hola. Sí, yo tengo una pregunta, bueno, tengo muchas preguntas, pero, pero sí, quizás para José y Maca, bueno, mi primer corto que dirigí está dentro de Prisma, es uno de los cortos de Prisma, que se llama La Mecha, y vamos a partir, espero, distribuyendo, pero eso también es mi pregunta, ¿no? Porque nosotros tenemos un corte que está tenemos un último corte que está con post hecha por nosotros, digamos, que mandamos a Berlín. Bueno, obviamente no quedamos y estamos como que estamos pensando, y hubo o sea, como un pequeño cambio en el corte, en el último corte que vamos a mandar a postproducción, que nos conseguimos postproducción, una coproducción con Filmo, que estamos muy felices y que es una postproducción bacán. Pero claro, tenemos la duda porque no tenemos la postproducción con Filmo, va a estar como en marzo, para marzo, mediados de marzo o finales. Es como si es que mandar los cortos, por ejemplo, ahora que cierra Cannes y Annecy, el 15 de febrero, mandarlo con la post que tenemos nosotros, y ponerle un cartón como falta la post final, que yo entiendo que hicieron, por ejemplo, Rodías con Thomas Woodruff en su película que quedó en Venecia hace un par de años. Era El nombre, austral. José. Pero Fiebre claro, Austral. sí, Fiebre Austral. Pero claro, si esperamos a mandar, como y si no mandamos, habría que esperar todo el otro como circuito, o si no, mandar con este cartón y esperarlo como lo mejor, digamos, ¿cuál es su experiencia ahí? José, ¿querés Maca. responder vos? ¿Voy yo? No, sí, yo pienso que es mejor mandarlo, poner la placa y aclararlo si hay una sección de notas, que creo que en la descripción acá la hay, aclarar, o sea, falta postproducción de, no sé, corrección de color, o sea, poner específicamente qué es lo que le falta, porque si no es como falta post, bueno, vas a cambiar el corte, vas a arrancar un plano, o sea, o es falta de corrección de color, que sea específico qué es lo que falta, y sí, porque si no, guardarías la película todo el año para volver a esperar a Cannes a ver si queda en Cannes, que a festival en el que además quedan eso, entre un 1 y un 3% de los cortos que se inscriben. Entonces, yo lo mandaría, y además las personas que trabajan en programación están reacostumbradas a ver películas en WIP, o sea, reacostumbradas. Saben cómo puede transformar la película una mezcla de sonido, una corrección de color, y qué magias no se pueden hacer. Yo digo que sí, que lo mandaría. Yo también, yo Mm. igual. Además lo va a hacer una empresa súper, o sea, nada más diciendo también, yo pondría también eso. En el cartel, postproducción falta y lo va a hacer Firma Estudio, porque ahí ya tienes también o sea, el corto va a crecer mucho más. Y sí, si ya tú hiciste sobre todo como una reedición, o sea, si este es el montaje real final, ya mándalo. Lo peligroso sería que tú cambies el montaje de aquí hasta que te selecciones, y si te seleccionan tú dices, ah, pero es que tengo otro montaje ahí. Yo creo que los programadores sí como que sería medio complejo. Pero si ya tú hiciste los cambios del montaje que querías hacer, yo creo que también mandarlo explicando muy bien las razones, y creo que también lo que se ve es la historia, ¿no? Y es como el montaje, ya
ya tiene una calidad mínima que es muy alta, entonces tampoco es que va a parecer que falta mucho, ¿no? Otra cosa, perdón, que para añadir también que creo que en todos los casos es que pasa mucho que también si es que ya se empezó el proceso de empezar a enviar y que empiezan como los no, también hay una sensación de que esperar un año completo puede ser súper desgastante y puede ser súper como no sé, como, ¿de qué pasa si después quedas en uno que no era el ideal y vas a estar todavía con la esperanza de que quizás el próximo mayo puede ser que todavía venga ese cane? Entonces también hay que poner esas cosas en la balanza, porque uno aspira a estos festivales de clase A, pero también hay que entender que después de un año uno se cansa y se frustra, y después de a poco hay que empezar como a bajar eso y tenerlo también dentro de tu plan, que puede ser que no resulte que está bien también, si después uno puede como encontrar otros lugares y otros espacios y hacerlo vivir por otras partes, y creo que también eso hay que, como que creo que estamos muy como de alguna manera, las expectativas siempre son estos festivales de clase A, pero de repente películas pueden tener unos circuitos muy bonitos desde otro lugar también, o sea, como si a ti lo que te importaba era más una temática, como ahora nos pasó con un corto que nosotros pensamos que iba a quedar en un festival que no quedó, y en vez de decir, ya bueno, vamos a esperar hasta el próximo grande, que era un tiempo muy largo, dijimos, no, mejor armemos un estreno en el marco, por ejemplo, del marzo feminista, y va a tener que ver con la temática, y lo vamos a mandar por otras plataformas y vamos a ver otras cosas que también puede ser, porque también hay que poner esas cosas en la balanza de como ya voy a elegir el festival Super A o de pronto ya quiero sacar este corto y que viva y que tenga su vida y que tenga su recorrido antes de que a mí se me agoten las baterías. Entonces creo que también eso es algo que hay que ir balanceando, aunque no sea algo Sí, que no sí, Oye, y que ¿puedo dar genera mucha ansiedad esa espera, y además, y quizás el año que viene estés en otro proyecto más grande y no te da tiempo de dedicarle, ¿no? Como, entonces es mejor hacerlo ahora. Y había otro comentario, otra pregunta. Sí, a mí me gustaría... Oye, José, ¿te puedo como apoyar esa respuesta? Como en mi experiencia, con dos cortos que lo que hicimos fue en verdad esperar. O sea, yo creo que es súper importante que uno diga ya, esta película va para tal parte, ¿cachai? Como darle un destino. No siempre ese destino va a ser real, pero al menos tú lo tienes como ya, para allá va, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, nos pasó con La Gambeta que no quedó, pero quedó en Valdivia. Y estrenamos en Valdivia y después de Valdivia quedó en Cine Latino y después quedó en el Latino New York y no sé qué, y nos dimos cuenta que era un corto de cine latino. Quedó en todos los festivales de cine latino, ¿cachai? Como, y nosotros no sabíamos eso. En un momento era como, ¿y este corto para dónde va? No sabemos para dónde va. Pero también sabíamos que no era Tribeca ni que no era Cannes. O sea, igual lo tiramos a Cannes porque postular a Cannes es gratis, entonces da lo mismo. Pero no nos gastamos las lucas, las 200 lucas, las 100 lucas en postular a cuestiones gigantes que decir, no, esto no va para allá. Como que hay que hacer una pega de revisarse los cortos de los años y decir más o menos para dónde va. Y por ejemplo, con otro corto que se llama Deshabitada, la postulamos a Annecy, es de animación. Postulamos a Annecy, no quedó en Annecy, y era como, obvio que no quedó en Annecy, si estábamos compitiendo con Bestia, como que obviamente los festivales dicen ya, estos de Chile, estos de tal lugar. Entonces hay años en que tu corto quizás no va a pegar porque, justo salió Hugo Covarrubias con Bestia, ¿cachai? Pero sin embargo yo dije, este corto va para Rotterdam, porque yo le tenía muy visto el ojo a Rotterdam y fuimos con Chile Shorts al Short Film Corner de Cannes y tuve una reunión con la programadora de Rotterdam y le di jugo a la programadora de Rotterdam durante 4 meses y el corto quedó en Rotterdam. Entonces como que creo que es súper importante darle un destino y tener paciencia. Como siempre igual, dale un año para quedar en clase A. Si no quedaste en clase A ese año, bueno, entonces al año siguiente lo estrené en clase B y está perfecto. Pero también siento que, y también lo digo como por experiencia, por un largo, que estuvimos en otro largo que fue como, no queda en ninguna parte. Como que es súper importante darte un año de esperar a los grandes, ¿cachai? Siempre sabiendo también que tu corto tiene la calidad para llegar ahí. Si no tiene la calidad para llegar ahí, también dinos, o sea, es que este corto no se logró de esa manera y lo tiramos a un clase B de una. Pero siento que es súper importante como siempre
no solo como los grandes y tirarlo como, y lo digo por experiencia, porque mi primer largo, que empezamos con un largo, un documental, fue como que lo tiramos a todos lados y después nos echamos una cantidad de plata ridícula en festivales que no iba a quedar por ninguna parte. Entonces, como si tú decís, ya, a ver, este corto es más o menos del estilo de este festival, ¿cachai? Y desde ese lugar podéis también empezar a postular a cosas de Cinema Chile, contactarte con la Elisa Leiva, lesear a gente que tiene los contactos, el mismo José, acá los chicos de Chile Shorts, como para tratar de llegar a esos programadores para que en verdad lo vean, porque a los buenos les llegan 3.000 cortos al año, o sea, tratar de llegar como más directamente. Y quizás te van a decir que no, quizás tu corto no va para allá tampoco, pero por lo menos te dais el tiempo de como dirigirlo, ¿cachai? Porque si tu corto es San Sebastián, no es Cannes, si tu corto es cine latino, no es Rotterdam, ¿cachai? Como es así, entonces no tiene sentido postularlos a todos los grandes si es que no, ¿cachai? Como que es súper importante que tú sepas cuál, para dónde va, y esto para cortos, para largos, para cualquier proyecto que tengan, como para dónde va, ¿cachai? Entonces yo siempre daría un año para esperar, como La Gambeta lo empezamos a postular en febrero y se estrenó en octubre en Valdivia, y Deshabitada lo empezamos a postular en enero y se estrenó, y por ejemplo ahí me pasó algo súper cuático porque quedó en Guadalajara en octubre. Y yo decía, pero si yo quiero que quede en Rotterdam, quiero que quede en Rotterdam, quiero que quede en Rotterdam. Y me metí a ver en Rotterdam, pero en Rotterdam podía quedar como Premiere Europea. No te exigían World Premiere para cortos. Entonces yo dije, ya, ¿sabéis qué? Como que tengo Guadalajara, Guadalajara igual es Guadalajara, así que lo tiramos por Guadalajara, y ahí competimos con Bestia y los Huesos, que no tenía ningún sentido. Y pero fue súper bueno porque el productor de Los Huesos, por ejemplo, me llamó para decirme, Amanda, ¿por qué no hacemos una sección de cortos pesadilla? Porque salieron estos cortos, son todos más o menos iguales, todos tétricos, hagamos una cuestión en conjunto para salas. Entonces, y después de que quedó en Guadalajara, cuando quedó, yo le escribí a la programadora de Rotterdam y le dije, oye, ¿sabéis qué? Voy a aceptar el World Premiere en Guadalajara, a menos que tú me digas ahora que lo quieren para Rotterdam. Y me dijo, mira, Amanda, todavía no tenemos la selección, pero podríamos igual considerarlo para Europea, te estoy avisando. Y quedó en Premiere Europea hoy día en Rotterdam. Entonces, como que tiene que ver con generar una estrategia y irla sorteando por dónde va quedando, y siempre ojalá tener los contactos de los programadores, contactarte aunque sea el contact @ whatever, ¿cachai? Irla haciendo así, no quedarte solo en la postulación como clásica, como especialmente para los grandes. Ahora, no sé, también otro docu que tengo, postulamos por a Mannheim Heidelberg y quedó, y nunca contacté a ningún programador. O sea, como que es súper fortuito, pero creo que lo importante es que tengáis claro qué tipo de corto tenéis, qué tipo de material tenéis, ¿cachai? ¿Para dónde va? Eso. Yo creo que buenísima la experiencia y todo lo que cuentas, porque hay siempre miedo de contactar a los programadores, o respeto, decir, bueno, no me voy a como interferir en la selección. Creo que lo más interesante es contactarlos con algo muy concreto, con una pregunta, no, o sea, como que no contactarle y decirle, hola, soy yo, te mandé el corto, sino justamente, ¿no? Tener como alguna consulta de las bases, algunas consultas, ¿sabes? Como es una relación que hay que ir armando, y lo que dices tú también de la experiencia, ¿no? Ya tú tienes varios cortos y has ido hasta largos, y también vas viendo cómo se maneja un poco el tema de los mercados, los programadores. Y en ese sentido yo también recomiendo mucho escribirles a los programadores siempre que tengan algo concreto, y no quede como un correo de la nada, sino decir, oye, vi que estuviste en tal mercado, no sé, algo concreto, que sepas que tú estás interesado en ir a ese festival, qué tal, o que también puedas contar algo muy específico de tu corto. Si ves que no es un festival medioambiental, no es medioambiental, pero tu corto es medioambiental y los últimos años han programado ese estilo, decirle en el mismo email, oye, mi corto medioambiental, o sea, como datos concretos que a lo mejor al programador se le levanta la ceja y dice, oye, ajá, no había visto que este era medioambiental, ¿sabes? Como ese tipo de cosas funciona mucho. Y Ander creo que quería decir algo. Sí, yo tengo una pregunta sobre los tempos. Bueno, yo no sé cómo funciona fuera de España, pero aquí son muy importantes determinados festivales porque te dan puntos, entonces sí que intentamos ir a determinados festivales para poder seguir haciendo cortos. Pero una de las cosas que yo siempre tengo dudas es, por ejemplo, ahora mismo se ha comentado, ¿no? Se cierra ahora Cannes, vamos a acabar rápido, tal. ¿Cuándo es ¿cuándo es el momento de presentar? Porque muchas veces he oído que ya cuando, sí, es verdad que si hay 3 meses para cerrar,
que aunque tú presentes al final, que ya el 80%, el 90% del bacalao está vendido, que ya está programado. Entonces, que es decir, que la curva no es recta, que al final presentan muchos y encima ya hay mucho cerrado porque ya han ido seleccionando. ¿Esto es cierto? ¿Cómo tenéis en cuenta eso? Porque eso me interesa bastante ahora para saber si es mito o no a la hora de elegir eso. No sé si se me ha entendido. Si no me he entendido, lo reformulo. Se entendió, Ander. No sé quién quiere responder, José. Sí, o sea, yo creo que ahí, o sea, el tema de los puntos en las posturas, para explicar un poco, ¿no? Para tú postular a la producción o al financiamiento de cortometrajes en España, ganas puntos según las selecciones que haya tenido tu corto anterior o tu trabajo anterior. Entonces, claro, ahí pues tiene una relevancia quizás mayor los festivales clase A o ir un poco con el orden de la FIAB, lo que hablamos el otro día en el taller de circulación. Pero yo creo que en verdad es que cuando tú sientas que tienes el corto listo, ¿no? O sea, como que si tú no es bueno mandar el work in progress a menos que estés tan seguro como Nico, que ya es el último montaje, qué tal. Y también si tienes un proyecto que vas a postular y el fondo del ICA o tu fondo nacional tiene una fecha determinada y tienes que quedar en festivales antes de eso, pues va a depender mucho del momento en que te encuentres, ¿no? O sea, como que no creo que no no debería determinar el objetivo y la estrategia de distribución de tu corto ese elemento. Pero yo sí pregunto sobre el final, sobre todo sobre si al final si es verdad que se produce ese embudo en la programación. Por ejemplo, hay procesos de selección que duran 3 y 4 meses y hay mucha gente que envía todo la última semana y media, y que por un lado los programadores ya se han quedado con sus favoritos o ya tienen mucho seleccionado, y además que lo han visto con calma porque les va llegando poco a poco al principio y al final hay una hipersaturación y que es, o sea, es decir, que si lo mandas al final es mucho más difícil que se seleccione que si lo mandas al principio. Simplemente saber si eso es verdad o si por solo lo pasa en menos, los grandes, no en los pequeños, como un poquito vuestra experiencia en ese aspecto. Yo te puedo hablar de los festivales en los que he trabajado programando como seleccionado, como jurado seleccionador o programador. Se ve todo y si hay, obviamente, si llegó antes y lo viste antes, pues ya hay algunos que están como en la pelea muy alto, pero yo por lo menos en los que he trabajado hasta el final no sabes, o sea, hasta que no se cierra todo el equipo de programación y no se discute, hay cortos que llegaron el primer día que quedan fuera y hay cortos que llegaron el último día que quedan dentro de la programación, por lo menos desde mi experiencia. Sí, perdón, sumo algo, Ander, sí es cierto que al final de una convocatoria es cuando llega el mayor caudal de material. O sea, nosotros tenemos abierta una convocatoria, para muchos festivales en los que he trabajado, por ahí está abierta un mes, la última semana es cuando llega más material, y el último fin de semana y las últimas 3 horas son los momentos en que caen todas las películas. O sea, yo sé que ahora en The Short Film Lab quedan más o menos, hoy que ya es, como 10 días. Sé que ahora me va a llegar, de ahora en adelante me va a llegar seguramente la misma cantidad o el doble de material de lo que recibí hasta ahora. Y entonces, sí, fui viendo, o sea, vamos viendo tranquilas las películas al principio, pero después se ve todo, y en general los procesos de selección, tipo, se hace una preselección, o sea, como una limpieza, sería una limpieza de lo que definitivamente no. Una preselección y muchos comités, esto digo, más de conocer a muchas personas que trabajan en programación, trabajan como con letras y puntajes. Entonces, ABC, dentro de la A hay 3 números, dentro de la B hay 3 números, digamos en puntaje, no sé, la A es 1098, la B es 765. Y entonces uno va puntuando y después se debate entre todo el equipo de programación, bueno, de la C quedan todas afuera, las B, por ejemplo, este es un método, ¿no? Hay otros, pero las B, ¿cuáles queremos conversar? O sea, ¿cuáles ya sabemos que definitivamente bajan a C? ¿Cuáles creemos que van a subir a A? ¿Cuántas A tenemos? ¿Trabajamos solo sobre las A o revisamos las B? Por ahí a veces se revisan las B o se trabaja directo sobre las A porque hay muchas A. Entonces sobre las A se trabaja, o sea, es todo un proceso que sí o sí implica haber visto todo el material. Entonces eso no va a quedar afuera por arte inscripto de último momento. Sí es cierto que una persona que
está viendo cortos hace 2 semanas, tiene como una disposición distinta a la que está viendo cortos hace 3 meses y el último fin de semana vio 35 cortos y no salió a ver la luz del sol. Entonces sí, o sea, como que yo creo que hay algo de verdad en eso, pero no es estrictamente así, que si te anotas el último día vas a quedar afuera y si te anotas el primero quedas adentro. Y voy a complementar una cosa, porque por lo menos desde mi experiencia en programación, claro, llegan mucho más al final, pero después, bueno, cada festival se ordena, pero en general, por ejemplo, se dividen y distintas personas les llegan, de repente se pasan todo al final, entonces no importa tanto, pero sí, por ejemplo, de repente hay cosas que uno las mira menos, pero que son muy importantes, que, por ejemplo, una de las plataformas donde a mí me tocaba programar, salía la sinopsis y uno la leía, y te da más interés y uno veía más las que como que por la pura lectura, por ejemplo, te dan ganas de leer. Entonces uno de repente veía con más ganas ciertas, porque uno tenía que igual organizarse cómo ver todas las películas. Entonces, por ejemplo, ese texto que de repente uno lo mira en menos y escribe cualquier cosa al último día, podría llegar a ser mucho más importante, por ejemplo, o de pronto el frame que elegiste, como si tu frame es un frame negro o tu frame tiene una imagen sugerente, como que de pronto esas cosas sí pueden hacer diferencia, y lo otro es un poco lo que hablábamos antes, es como esto de si hablaste con un programador, o sea, cuando uno está y te llega una lista de ciencia y uno que te suena, uno lo va a querer ver antes, porque uno dice, a mí alguien me habló de este corto, o yo me junté con esta persona, entonces, si es que uno puede decir cositas, por ejemplo, que para mí desde el lado de la programación han hecho diferencia, han sido esas, por ejemplo, pero igual te diría que al final uno igual ve todo, y dentro de todo siempre hay como, lo ven distintas personas, y las buenas igual como surgen por su propio peso, y al final igual ahí depende también de la curatoría, pero en cosas pequeñas esas cosas sí pueden influir, por ejemplo. Perdón, yo quiero agregar algo más antes de pasar a otra pregunta, José, sobre lo que dijo Ander. Como esto que él dice de los puntajes, creo que en casi todos los países existe como un instituto que según el puntaje, que si juntas puntaje te ayuda a financiar o te ayuda en alguna instancia. Lo que pasa con eso es, por ejemplo, no me acuerdo quién, perdón, antes hablaba de los festivales clase A o los festivales grandes. Rotterdam no es un festival clase A. O sea, los festivales clase A son los que determina la FIAP. Entonces, Tribeca es un festival re importante y que creo que a todos nosotros nos parecería groso estrenar en Tribeca, pero no es un festival clase A. Entonces, a eso hay que prestar atención, a cuáles son si te interesa el punto, cuáles son los que te dan punto en tu país, me parece una salvedad importante para hacer. Y después esto que decían de la premier, no sé, José, si querés que después hablemos o ya hablar en otra charla de los tipos de estreno, como de esto que dijo, perdón, Amanda, de esperar un año, como por qué es eso de cuidar la premier europea, la premier mundial, etcétera. José, yo quería más que hacer una pregunta, si puedo agregar algo que pienso. Sí, voy a decir algo. Primero Picho, después Mauricio, después Silvia, que veo que hay gente que tiene la manito levantada hace rato y para ordenarnos un poco. Súper, yo les al final, es que estaba tratando de pensar que me hace mucho sentido y agradezco mucho como que pueden decir que ven los procesos como son, transparentarlos, porque a veces siempre queda duda, también uno paga fee muchas veces y por mucho que también se haga ese trabajo de estar en labor, o sea, como delegación chilena, por ejemplo, acá en diferentes instancias de industria, postular, estar, presentar a programadores, creo que es como lo más fiel que uno puede hacer como ese trabajo detrás para su proyecto. Porque, bueno, yo trabajé muchos años en festivales, si ven por ahí, van a pillar dónde, no quiero decir tampoco nombres, pero también hay una precarización, que trato de no culpar, solo es mala, pero no sé, yo he trabajado en lugares que no ven mucho, y es súper triste, como no sé si nos quita el sueño a todos, pero yo no tenía la decisión de elegir, pero no veían. Entonces pienso que hay festivales también, que o está bien asumirse de repente que hay festivales que son descubridores, y hay festivales que son como un efecto dominó y son copia, que tienen lo mejor de Chile. Yo tengo un documental hace poquito que terminé como productor y claro, competí con un gran amigo, pero igual competimos y su peli quedó en todo y la nuestra quedó como un pasito detrás, con agente de venta y todo. Entonces, nada, es una suerte de tómbola, un contexto no dice mucho. Trato de imaginarme que están viendo la película donde la hemos mandado y no que no la ven, como yo he visto en los festivales que trabajé varias veces, como eso, el festival, el más grande que yo trabajaba, viajaban a otros festivales a ver y traían las películas, y los cupos son poquitos para competencia, de repente
para muestras, estaba todo medio cocinado, entonces era una lástima ver como proyectos que estaban súper buenos y con mucha ilusión mandaban y no eran ni vistos, así que quería hacer como Dicho, esa... sí, pero sobre eso que vos decís se conecta con lo que decía antes Amanda, Mm, de cómo uno tiene que prestar atención al perfil de su película y al perfil de los festivales, porque efectivamente hay festivales cuyo criterio curatorial es traer lo mejor de los festivales europeos a su país. Acá claro, nosotros tenemos dos festivales importantes, si te fijas, hay uno que suele traer las películas que se estrenan, es en noviembre, entonces las películas que se estrenaron durante el año, que empieza en mayo con Cannes, el año de festivales, como trae todas las películas que se estrenaron en festivales europeos, tratan de traerlas, porque el objetivo curatorial de ese festival es traer a nuestro país esas grandes películas que se estrenaron por el mundo durante el año de festivales. En cambio, el otro, Dios, lo que dicen los festivales, ¿no? No es que yo puedo afirmar que sea así, pero el otro se jacta más de descubrir cosas nuevas. Entonces es más probable que si es tu primera película y es medio rara y no sé qué, quedes en el festival que acá es en abril, que quedes en el de noviembre, porque si en el de noviembre no estuviste antes en algún otro festival, al menos en la competencia argentina, no es tan común que programen una ópera prima de alguien desconocido que no estuvo antes en un festival europeo. claro. Y eso también eso es parte del trabajo que hay que hacer, de ver, porque no está, yo entiendo que da pena y frustra estar adentro y ver que como el equipo de programación no ve películas y las películas que se inscribieron y que seguramente pagaron, está mal, obvio, pero digo, como de parte nuestra, para cubrirnos a eso, está bueno ver si los festivales efectivamente tienen ese criterio y suelen programar pelis que ya estuvieron en otros, bueno, si la tuya no estuvo en otro, no pagar. Claro. Está muy interesante todo este pimponeo. Muchas gracias. Estoy como... Claro. Mauricio. Sí, mi pregunta es un poco obvia, pero un poco sobre lo que están hablando. Yo también me contacté con un programador de Rotterdam, no para buscar una explicación por qué no quedé seleccionado, pero sí para buscar una retroalimentación. Y me la dieron de muy buena gana. Y también les pregunté ellos qué aconsejaban si teniendo una convocatoria abierta 3 meses, si hay más posibilidades de que consideren tu corto, si lo metes el primer mes, o como decía Maca, que igual lo puedes meter la última semana y también tiene la misma posibilidad. O sea, yo les quiero preguntar si ustedes creen que si hay un poco más de posibilidad que lo que consideren o sea, que lo vean desde el principio, que lo consideren y que si ellos ya van formando programática, que lo consideren más que si lo metes la última semana. Digo, ya hablaron un poco sobre eso, pero quiero corroborar un poquito eso de que si ustedes con su experiencia pueden que consideren un poco más un corto que esté decente si lo metes desde el principio. Yo lo diría al revés, yo diría no postulen el último día. O sea, ¿por qué estamos acostumbrados a hacer eso? Y no lo digo, me incluyo, o sea, no estoy exento de esto, pero yo creo que si hay un festival que te interesa mucho, no postules el último día. O sea, busca el tiempo para tener el corto listo antes, ¿no? Y que te dé tiempo de mandar el corto, luego escribir 1 o 2 correos al programador, hacer eso es lo que hemos hablado ahora, como que pero eso, yo no creo que depende de cada festival, pero yo en los festivales que he trabajado se ve todo el material y hasta último momento no se sabe qué corto va a quedar fuera o qué corto va a quedar dentro. Hay cortos que tú ves que crees que desde el principio ya que te encantó, que era el mejor y cuando vas al final pues nada queda fuera. Y te da mucha pena y mucha tristeza, pero lo tienes que dejar ir. Gracias. Silvia tenía otra pregunta. Hola, sí, o sea, mi pregunta era, yo como que últimamente me he dado cuenta de que las elecciones, por ejemplo, pero más bien quería saber si mi percepción era correcta o si no. Como que siento que a veces hay selecciones que parece que tienen una especie de temática, o sea, por ejemplo, un festival LGBT, como que hay ediciones que como que ponderan temáticas lesbianas, por ejemplo, y hay otro, y el siguiente año es más como una temática gay y el siguiente más trans, o sea, como que aunque tienen
o sea, aunque sean como cortos muy generales o aunque sean festivales como muy generales, siento que a veces sí tienen una, pues sí, como una especie de línea, no sé cómo decirlo, o sea, como que en ese día, bueno, no sé si me estoy explicando, igual y no. Sí queda claro lo que quieres decir. Yo por lo menos que también he trabajado en festivales LGBTI, mi experiencia es que simplemente te llegan más de una temática ese año. Como programador lo que siempre quieres es diversidad de temáticas, pero también, sobre todo en los cortos, hay mucha contingencia, ¿no? A nosotros, por lo menos en cortos en Gande, hubo un año que el 2018 creo que nos llegaron muchos proyectos de feminismo. Obviamente había un tema de Me Too, ¿no? Como que empezó también un movimiento feminista mucho más fuerte y eso hace que te lleguen muchísimos contenidos de ese estilo o que se realicen más cortos de una temática o medioambiental, por ejemplo, que ahora también te llegan muchísimos, hace 5 años no nos llegaban tanto. Entonces creo que, bueno, puede ser a lo mejor que un festival eh, tú sientas que sea así, pero yo creo que si no es de una temática en específico, que diga, no es festival de tema lésbico, eh, quizás es una impresión y quizás es justamente que llegaron mucho más contenidos de esa temática, por lo menos temas de no binario, transexualidad, en los últimos años obviamente se está hablando más de esas historias y hay una mayor visibilidad. Pero no sé qué opinan Marce y... Sí, o sea, creo que lo que pasa es que no hay que olvidar que detrás de esto son equipos humanos que están tomando decisiones y también eso es súper, puede cambiar, o sea, puede ser que un año llegue un programador que tiene una visión y cambia todo, entonces también es difícil como tener esa claridad y también, no sé, por eso siempre cuando dicen cambió el director de programación, uno está como, chuta, ¿qué va a pasar este año con el festival? Porque va a cambiar todo y no olvidarse de eso también. Entonces, claro, puede ser que habían no sé, unos temas que un año interesaron o de pronto, claro, llegaron muchos más de un tema un año, pero eso también, por eso también es un espacio como complejo, porque uno tampoco lo domina nunca 100% y por eso uno apuesta y cree, o sea, yo ahora tenía una película que estaba segura que iba a ir a un festival y no quedó y también fue una sorpresa y se había hecho el lobby y se había hecho todo, porque al final del día igual son personas las que hay detrás, entonces obviamente puede variar de un año para otro y uno nunca puede poner las manos al fuego y lo que uno puede controlar por su lado es, bueno, más o menos entender la curatoría del festival, más o menos ir a lo que uno cree que va a pegar con tu propio corto, más o menos hacer un lobby dentro de lo posible, escribirles, preguntarles, pedir un waiver, hacer dentro de todo, pero después hay un punto que uno ya no va a poder controlar porque, claro, son personas y quizás un año les llegan muchos demasiados buenos y es mucho más difícil la competencia y quizás otro año está más flojo y tienes más posibilidades, pero ahí ya hay un punto en el que uno no puede seguir. Entonces creo que uno debería por lo menos sentirse tranquila de que lo que yo puedo hacer voy a tratar de hacerlo lo más posible, pero también hay un momento en que hay que, bueno, dejarlo y ver qué pasa porque uno no lo puede controlar tampoco, no sé, mi sensación. Sí, porque la película habla por sí misma también. O sea, podés mandar los mails que quieras, pagar la inscripción que quieras, lo que sea, pero la película en un momento, o sea, se tiene que defender sola. Sí, que tu relato, tu fotografía, el sonido, o sea, digo, es una película y sus recursos formales tienen que estar bien usados y tienen que contar una historia, como la peli después habla, tiene que autodefender, digamos. Sí. Y bueno, y también eso, si ves que un año, o sea, que ya la programación es muy distinta a tu corto, pues no mandarlo también, ¿no? Como si ya tienes esa información, pues sea por la razón que sea, yo creo que más bien como, bueno, seguir buscando otros festivales, a menos que tengas un corto de los que sí programas, ¿no? O sea, si tienes un corto de temática lésbica y ves un festival que programa mucho, pues obviamente mandarlo. Hay una pregunta en el chat que dice, no, disculpa, no sirve mi micro. Aquí en Neurótica, como productora, tenemos 5 cortos listos para distribuirse, pero tenemos mucho conflicto determinando si es mejor idea comenzar la ruta de todos en paralelo o dosificarlos. Todos son entre fantástico y thriller, así que creemos que los targets podrían ser muy similares. ¿Qué opinan? Creo que se la dejó Marce esta, que tiene la distribuidora. No sé bien,
fondo, ahí está, hay que poner en la balanza de no competir contigo misma, porque obviamente los Eso 5 mismo. van a quedar seleccionados, entonces, como de qué manera, no sé, a mí, sí, es que acá es difícil, es como que no hay una pura guía para distribuir, es como, a mí encuentro que es lo que digo, en el fondo el riesgo de mandar los 5, si son de perfiles parecidos, si vienen de la misma distribuidora, o sea, seguro no van a quedar los 5, entonces mi sensación es como que sería mejor dosificarlos, pero la verdad es totalmente apreciación personal y como no pongas las manos al fuego, es como, solo me da esa sensación de que competir contigo misma te va a obligar a que tus cortos no van a quedar, no sé qué opina el resto, en verdad. Acá mejor lo abro a la opinión colectiva, la verdad. Sí, o mandarlos en conjunto sabiendo cuál querés mandar al frente, ¿no? Como te ofrezco todo este paquete, pero uno va delante de los demás sabiendo que ese es como el que le pones más fichas para que quede. En realidad las distribuidoras trabajan así, o sea, las distribuidoras cuando mandan a un festival en general les mandan como varias películas, el festival no elige toda la lista de la misma distribuidora, entonces como ella ya sabe cuál tiene más chances y cuál no, pero se manda en general una lista. No me parecería raro a mí que Marce que mande como todos juntos, pero no sé, también lo mismo, opino por opinar. Hay que pensar la estrategia quizás, porque en el fondo también si mandas los 5, entendiendo que 4 no van a quedar, si es que sale todo bien y queda uno, es como, ¿cuál es tu relación con los realizadores? Para también que ellos sepan que en el fondo están mandando los 5 para que quede uno. Por eso lo encuentro, no sé, lo encuentro que es una pregunta compleja, también tiene que ver con la relación que tienes con cada uno de esos cortos. No sé, a ver. Y también que hay varios elementos, lo que dices tú, si al final es el mismo director, directora, productor de todos los cortos, porque si a lo mejor son distintos y es una casa productora, pero cada corto son equipos distintos dentro de la productora, pues quizás yo lo que haría también es como ser muy honesto de también decir, bueno, a qué nivel de festivales va cada corto, ¿no? Porque a lo mejor de esos 5 cortos no todos van a clase A lo mejor uno va a clase A y a ese le haces una ruta específica. Si ves que hay unos cortos que son quizás para festivales medianos o festivales, ¿no? Y porque además si son del mismo nicho, que es Fantástico Thriller, es muy difícil eso, te vas a topar todo el tiempo. A lo mejor lo que hay que ver también son el tipo de cortos que programa el festival y de ahí decidir cuál mandar o cuál no. Como que sí, yo creo que hay que hacerlo como muy detallado uno a uno y viendo de verdad cuál crees tú que va a tener más chance de quedar, no mandar todo por mandar. Amanda tenía la palabra hace tiempo pedida. Ah, sí, perdón. Quería comentar algo que habían preguntado, así como para... que quería hacer una pregunta también. Como lo que preguntaban de él y lo que preguntaban sobre Mauricio, creo, de postular como sin post. Tuve la suerte de estar con el programador de San Sebastián, el de Locarno, el de Berlín, en una cuestión que hizo Cinema Chile, y todos decían, no nos importa el color. O sea, todos, como que todos decían, sabemos, y yo sé también porque conozco a Lugo, que Bestia quedó en Annecy sin postproducción de color. Y de hecho creo que todavía no tenían terminado ni el riff removal. Entonces, como es súper, como que los festivales están súper abiertos y súper, al final tu película va a quedar porque tiene una buena historia, porque tiene un buen tratamiento, porque tiene una buena puesta en escena, no va a quedar por la post de color o por si está totalmente finalizado o no. Entonces, claro, importante poner ahí como falta post de color, súper importante porque obviamente, ¿cachai? Pero como que no es ese como el tema de selección, quería como súper comentarlo porque tengo como esa información que tuve en un momento privilegiado y fue como que me abrió la cabeza, fue como bien. Entonces desde ese lugar, cuando tienen el corte final, ahí ya pueden empezar a enviar, pero tiene que ser el corte final, o sea, de montaje, porque si no, ya no. Y lo que quería preguntarles a Marcela y a, no sé cómo se llama la chica de The Short Film Lab, perdóname, Maca, que yo estoy ahora como que he hecho rutas de festivales y como que he logrado un poco entender este cuento, que siento que es muy la experiencia,
el ir hablando, el siempre tratar de ir a todos los mercados que hayan, ir a la cuestión de Cinema Chile, en nuestro caso chilenos, o ir a lo que ofrecen todas las organizaciones que existan y meterse en todo lo posible, cosa de tener los contactos de los programadores antes, harto tiempo antes, y ya irlos como joteando, como decimos en Chile, no sé cómo se dirá en otros países, pero irlos joteando como para que te dejen con el corto. Pero yo estoy en la etapa ahora de como que digo, claro, coqueteando, el coqueteándose. Pero yo ahora estoy en la etapa donde queremos venderlo. Entonces estoy como en ese momento donde no tenemos agente de venta, es un corto, es súper difícil encontrar agente de venta de cortos. ¿Cómo entramos en ese circuito? En el circuito de ojalá quedar en Movie, ojalá estar en las plataformas, ojalá que lo pongan en la tele en Canadá, no sé, como cómo llegar a ese espacio, que esa es la etapa en la cual estoy, que estoy como ahí. Bueno, ahí también te voy a mandar después el conversatorio que hicimos ayer sobre ventas con Shorts TV, con Lorenza y con Ignacio Hernández de Soft Border Distribution. Pero bueno, voy a dejar que Marce y Maca también opinen, que ya yo he hablado mucho de ese tema. Yo me declaro muy ignorante, así que feliz que conteste alguien más, la verdad, porque también estoy como tratando de vender mi corto y también como, no sé, yo sé que Canal 13 Cable te los muestra gratis, Onda Media te los muestra gratis, como que todo el mundo te los quiere mostrar gratis, pero vender, yo también estoy en esa búsqueda y es parte de mi como metas de este año, así que de hecho, si me pueden decir los tips, los anoto para usarlos yo también. Bueno, no, yo puedo hablar desde mi experiencia y que José nos desasne después y nos diga cuál es la posta, si lo hablaron ayer. Pero no, en general, como las plataformas que conozco yo para cortos tienen la posibilidad de acercarte a la plataforma. Por ejemplo, vos a Movie les puedes escribir un mail y ellos te responden con un formulario para que completes el formulario y muchos meses más tarde te dicen si la película les interesa o no. Yo creo que es muy parecido a el proceso con festivales, o sea, te tenés que acercar a las plataformas, a las personas que programan las plataformas. Está Argo también, no sé si la conocen, esa está, a mí me gusta bastante, Short of the Week, o sea, hay distintas plataformas, algunas... O sea, sería bacán... Sí. Perdón, Amanda, ¿qué? Que pusieras la lista, porque acabas de mencionar dos que no había escuchado nunca en mi vida. Ahora busco los links y se los pego. Hay plataformas a las que tenés que pagar para inscribirte, como Short of the Week, que es esto que digo, pagás para inscribirte y muestran tu película como si fuese un festival. Es como un tipo de estreno online o de venta online en realidad, porque estás pagando para postularte, pero después te lo compran. Y las otras opciones, como Movie, podés mandar un mail, esto te llega un formulario, lo completás, les ofreces la película. Yo creo que hay que hacer el mismo trabajo, o sea, podés buscar los contactos desde los programadores y ofrecerles tu corto, podés acercarte a las plataformas por sus sitios web y también participando de mercados. Digo, como las formas de hacerlo una misma, ¿no? Porque también siempre está la opción de buscar un agente de ventas. Para buscar agente de ventas, por ejemplo, lo que hemos hecho con Facu es ver en la página del festival qué agente de ventas tenían los cortos que nos pareció que eran de la onda de nuestro corto. Entonces en la página de Cannes había un corto que era más o menos de la onda y ahí siempre publican quién es el contacto de distribuidor o agente, y buscamos y ahí fuimos al sitio web de esas personas. Eso, por ejemplo, para buscar, les estoy diciendo formas caseras porque son las formas de hacerlo como independiente que yo conozco. De seguro hay formas más profesionales de hacerlo, pero esto, como rastrear, y haría el mismo ejercicio que decimos que hay que hacer con los festivales, como entender el perfil de tu película y entender el perfil de los festivales o de las plataformas. Entonces, Movie, si se fijan, en general no programa cortos que no se hayan estado antes en ningún festival de cine. Como el perfil de Movie como plataforma, evidentemente, si se fijan, hay cortos que son o de grandes directores y directoras ya consagradas, o películas que hicieron un pequeño recorrido en algunos festivales más o menos del perfil de Movie. Entonces, mandarle un corto que no estuvo nunca en ningún lugar, por ahí no perdés nada, pero no tiene tanto sentido. Y ese mismo ejercicio que decíamos, como que decía Amanda justamente, de escribirle a los programadores y ahí coquetear y empezar a endulzarles el oído, también necesita previamente esto, porque como no está bueno tampoco para el programador ver una película que le mandas como por mail
tipo, ¿puedes ver mi película, por favor? Es trabajar gratis, porque su trabajo es ver películas. Entonces, si vos le pedís que la vea de onda, le estás pidiendo que trabaje gratis. Buenísimo, porque funciona así y la mayoría lo hace sin ningún problema, pero si vos le mandás una película hablada en inglés a un programador que programa películas habladas en español en un festival de habla hispana, no le va a caer tan bien. Entonces es importante también hacer ese ejercicio porque después cuando tengan una película de habla hispana y se la manden al señor o señora, va a decir, este es el salame que me había mandado la película y no había leído de qué se trataba mi festival antes. Entonces ese ejercicio yo lo haría para los festivales y para las plataformas también. Ahí me fui por las ramas, pero ahí va. No, está bien, súper completo. Yo creo que, bueno, ayer Ignacio decía que él, como también para vender, usan Google todo el tiempo. O sea, que no parece, no es nada descabellado lo que comentabas ni rudimentario, básicamente es una herramienta de búsqueda, porque varía mucho. Y yo creo que hay varios elementos. Uno, que es una venta relacional, como por ponerle un término comercial, o sea, siempre, ¿no? De gente que vas viendo en mercados y que te vas reencontrando, oye, tengo un corto, el primero no te gustó, pero quizás el segundo sí me lo compras, ¿no? Y después el tercero a lo mejor hace un paquete y te compra los tres. O sea, es una venta que masticada. Y por eso también son muy importantes los agentes de venta y por eso existen. Y yo también lo que he visto en los mercados es que por lo menos hay también pensar que tu corto a quién le interesaría más, como a un agente de venta norteamericano que tiene una forma de trabajar o a un agente de venta europeo que tiene otra forma de trabajar y otros contactos, porque no, son muy distintos, ¿no? Y también hay plataformas como HBO que está comprando cortos ahora, pero que quiere cortos como muy específicos o de comedia o de thriller fantástico específico y que se contactan ellos directamente cuando ven los cortos y después no responden ningún email, sino que ellos van buscando esos cortos. Eh, o plataformas como Shorts TV, que lo que quiere es buscar más contenido por volumen, porque tienen que llenar también muchas horas de programación y tienen ya 5 mercados, incluyendo India y otros mercados como más emergentes. Entonces también va a depender de muchas cosas. Yo recomiendo mucho buscar a gente de venta y contactar a gente de ventas, porque ellos son lo que decía Maca, tienen su trabajo es ver cortos y si les interesa su corto te van a inscribir en el line-up. Lo que sí es que, claro, hay que ver en el momento del año que se los presentas. O sea, normalmente para que te metan en el line-up o el catálogo de ellos 2022, están cerrándolo el año pasado, ¿no? Pero eso tampoco quiere decir que nunca lo vas a lograr obtener. Nosotros tenemos una experiencia del ganador del Cortos en Progreso, del primer Cortos en Progreso, que es Soy Sola, de Natalia Luque, que luego de un recorrido en festivales muy interesantes, estrenó en Valdivia, por cierto, al año y medio consiguió, después de terminar su ruta de festivales, consiguió un agente de ventas que le escribió el mismo agente de ventas, porque había visto su corto en un festival en Estados Unidos. Entonces yo creo que, claro, como que de verdad recomiendo mucho trabajar y buscar agente de ventas. Si lo quieres hacer sola, es un trabajo mano a mano, así, de muchas horas, de mucha dedicación y de no frustrarte, porque yo me acuerdo en el caso de tu cortos, porque bueno, Amanda es parte de Chile Shorts, que se lo mandé creo que a dos agentes de ventas, incluyendo el que creo que estaba distribuyendo, creo que era Hugo, o sea, el de Hugo Besia. Y claro, me decían, me encanta el corto, pero ya cerré mi line-up, ¿no? Como que ya este momento ya no. Y algo que sí es bueno, que también nos han dicho mucho, es que animación sin diálogos y corto, menos de 10 minutos, se vende mejor. O sea, tiene una mayor posibilidad de venta. Yo lo que ahí te recomendaría también seguir haciendo como que enfocarte mucho ahora en la ruta de festivales, porque ahora todo el mundo compra hacia atrás, o sea, tu corto no se va a volver viejo porque lo vendas en el 2023. Más bien va a tener un mayor recorrido de festivales y tú vas a poder, le va a interesar más también a un comprador cuando digas, mira, estuve en Guadalajara, en Rotterdam, tal, 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 ¿no?
Pero sí, seguir buscando porque se puede lograr y se puede vender. José, voy a dejar en el chat una nota, si hablan inglés, no la tenemos en español, pero es una nota de una de las páginas que les pasé, que habla un poco no es estrictamente sobre esto, pero un poco sobre esto, del camino de festivales y el estreno online, los tipos de estreno online, etcétera. Por ahí les sirve si hablan inglés, si no, algún día está en los planes traducirla, pero es de esta página Short of the Week. Domingo, tienen una pregunta, yo creo que vamos cerrando porque sé que Marce se tiene que ir al aeropuerto, ya tenemos 1 hora y tanto hablando, así que esta es la última oportunidad. Domingo, y una pregunta más y cerramos. Gracias, Mónica. José. Sí, ya lo había preguntado Ander, pero ahorita retomando lo que tú decías, José, sobre cuándo presentarle a los agentes de ventas o a los posibles distribuidores, ¿cuál sería el momento ideal para entregar un corto y que agarre una ruta para festivales, por ejemplo? ¿Qué fecha sería? ¿Sería noviembre? ¿Sería en diciembre? ¿Sería en enero? ¿Sería en octubre? ¿Cuál sería como... Ya nos has dicho que cuando lo tengamos listo, ¿verdad? Pero digamos que idealmente, ¿cuál podría ser el mejor momento para planificar una ruta de exhibición con un corto? Yo dejo a las invitadas. Sí, mira, es que creo que no hay una respuesta única, pero en cosas prácticas depende del tipo de festivales que quieres. Si tu objetivo son los festivales de clase A, pasa un poco, bueno, no sé, pero al comienzo de año está como Sundance, Berlín, o sea, Rotterdam, Cannes, no sé, como, o sea, claro, después, qué sé yo, entran como Venecia, Toronto, como que hay un orden, entonces por lo general uno medio como que en el fondo empieza con el que es tu prioridad y después como que anda avanzando y hay una tendencia que el primer semestre está bastante acumulado, pero después a final de año, claro, si te gustan de documentales, después, no sé, pues está ITFA en noviembre, es que es complejo porque creo que depende mucho más de como cuál es tu corto, cuál es tu objetivo con tu corto, cuál es tu target de festivales y en el fondo yo trataría de empezar, o sea, como que no te vaya a pasar que quede en uno que no te convence tanto y que como que después hay uno que el de verdad quieres y estás en la duda de si es que voy a este que no me convenció porque después viene el que más me gusta. Entonces, en general, no sé, pues si es que tu súper foco sueño es Cannes, yo empezaría por Cannes y me movería y haría el año completo. Y creo que también lo otro, claro, es cuando esté listo el corto, pero no sé si hay un momento específico. También pasa que si es que no sé, pues lo terminas en julio, no vas a esperar hasta el próximo año a empezar el recorrido, entonces también hay una cosa como de la energía propia de cuando quieres, entonces creo que es una mezcla entre cuando tú sientas que está listo y como los festivales que tú quieres y cuando empiezan, o sea, creo que lo más práctico que ver es como, estos son todos los que quiero y pon el calendario de lo que quieras y ve cómo te calza mejor con el calendario de los festivales que tú quieres, por lo menos así lo hemos hecho nosotros y creo que ha tenido bastante sentido, no sé. Por ejemplo, ahora nos pasó un ejemplo con un estreno chileno, que en Chile lo que exigen estreno son Sanfic y Valdivia, que son en agosto y en octubre, y pasó que, por ejemplo, hay una película que es ahora, entonces, para querer tener estreno chileno habría que esperar hasta agosto, y es como, no sé si queremos esperar tanto tiempo en ver si es que queremos ese estreno, entonces ahí uno tiene como que ver los timings según lo propio, porque lo natural sería esperar hasta agosto, pero quizás en este caso preferimos estrenar antes y no esperar hasta ese estreno, entonces también tiene que ver con cada uno, pero no sé, ahí Maca, José, no sé qué piensan ustedes. Sí, coincido bastante. Me parece que lo que es importante de domingo es que ustedes como que tengan en cuenta primero esto de definir los objetivos, porque de verdad les va a determinar todas las otras decisiones que tomen. Definir el presupuesto, por lo que veníamos diciendo, de que si tu objetivo es viajar, más vale pagar la inscripción a un festival que te paga el pasaje o que te queda cerca para poder viajar, que pagar la inscripción a 4 festivales que te quedan re lejos y que no vas a poder ir de ninguna manera. Entonces, como definir el objetivo para poder definir todo lo demás. Definir el presupuesto. Esto que decíamos de evaluar el perfil del corto y el perfil de los festivales para ver yo siempre he leído el Tinder de los cortos, como ver cuál machea, qué programadores, equipo de programación va a machear con tu película, la película que te hace en mano en ese momento, y siempre tener en vista cuál es tu próximo proyecto.
Porque si tu próximo proyecto es un largo, te va a servir más ir a festivales, supongo, quizás, no sé, es una idea, te puede servir más ir a festivales de largos con sección de cortos que a festivales solo de cortos. Si sos cortometrajista y vas a festivales de cortos, te van a dar mucha más bola, te vas a hacer, te van a dar más atención, se te va a acercar un público que esté interesado en ver cortos, porque van a ver cortos a un festival de cortos, no es que van entre medio, entre un largo y el otro, me quedan 15 minutos, me meto a ver los cortos, que pasa mucho en los festivales grandes. Entonces, definir eso y después siempre tener en cuenta lo de los estrenos y hacer plan A y plan B. Entonces, hay festivales que van a ser siempre los de tu plan A, que seguramente pidan estreno mundial. Entonces, todos los que venimos mencionando, Berlín, Cannes, etcétera, piden en general estreno mundial o estreno internacional. Entonces, si se lo das antes en el calendario a Guadalajara, como decía antes Amanda, te vas a perder tu estreno internacional chilena o argentina, te vas a perder tu estreno internacional. Tu estreno mundial fue en Guadalajara, listo. En cambio, los festivales que piden estreno internacional te permiten estrenar en tu país primero. Entonces, yo como argentina puedo estrenar en Argentina y darle el internacional al Festival de Cannes. Y eso Cannes lo permite con los cortos, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta lo de los estrenos para hacer esto que dice Marce, hacer un plan con fechas, y súper importante, las fechas no son las fechas del festival, son las fechas de apertura de convocatoria. Entonces, el festival que es en septiembre abre convocatoria como 5 meses antes. El Festival de Cannes, que va a ser en mayo, tiene la convocatoria abierta ahora. Los festivales que decía Marce de principio de año, no son si terminaste el corto a principio de año, si terminaste el corto como para agosto, creo. Claro, entonces tienen que hacerse el calendario, aparte de las fechas del festival, las fechas de la convocatoria abierta. Ahí aprovecho y les voy a tirar otro link, porque veo que hay varios equipos que tienen animación, que está por ahora medio en proceso. Lo hicimos desde el laboratorio en conjunto con APALAB, que es la Asociación de Productores de Animación de Córdoba, que es la más importante y es la gente que más sabe de animación en nuestro país. Y lo que estamos armando son como pequeños calendarios de fecha de los festivales principales y fechas de las convocatorias. Es un drive, así que lo vamos a ir actualizando, y la idea es a ese tipo de calendarios agregarles los perfiles de los festivales. Entonces, como para allanar un poco este camino que decíamos de conocer el perfil del festival, que al final es mirar las películas, o sea, ver qué películas programan o leer los catálogos, poder tener ahí como un pequeño texto de perfil de cada uno de esos festivales. Se los tiro por si les sirve a quienes tengan animaciones. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias, Maca. Sí, nosotros también logramos hacer un actualizado de una lista de festivales en conjunto con Prisma y con una universidad acá en Santiago también. El Instituto Arcos tiene una escuela de cine también, y tenemos un listado recientemente actualizado, así que también todos los que se inscribieron en nuestra lista y que participaron en este conversatorio, les podemos hacer llegar ese listado, que si bien es muy amplio, pues a ustedes por lo menos les sirve de base para ir descartando y hacer su propio. Por favor, como es un drive, favor descargar, hacer una copia, lo guardan en su drive y ahí pueden cambiar todo lo que quieran. Okay. Buenísimo, pásamelo también. Bueno, muchísimas gracias. Marce se tiene que ir, tenemos que ir cerrando porque también tenemos en pocos minutos el cierre del Cortos Lab. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido y participado. Éxitos con sus distribuciones. Gracias. Chao. Muchas gracias.